Con un fuerte aplauso vamos a darle gracias a Dios por esta noche de preguntas y respuestas. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar un momento. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad y que toda duda será despejada, Señor, que todo aquello que obstaculiza nuestro crecimiento, nuestra devoción o nuestra fe será quitado de en medio por tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, aleluya. Una de las razones por la cual hacemos esto es porque yo quisiera que ustedes entiendan un principio muy importante. Dice que Pedro iba caminando sobre las aguas porque creyó, pero de repente comenzó a hundirse. Y cuando el Señor lo levanta del agua, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una duda puede hacer que tu caminar cristiano se hunda. Por eso, si tú tienes una pregunta, es la única razón por la cual hacemos esto. Porque si tú tienes una pregunta que esté causando una duda, lo mejor es soltarla, que sea aclarada, quitada de en medio, para que tu fe se fortalezca y continúes caminando sobre las aguas. Amén. O sea que siéntense un momento y vamos a compartir esta. Tenemos a nuestro querido aquí Daniel de Jesús con la primera pregunta. Muy buenas noches. Damos la bienvenida a la audiencia virtual, que me imagino que ya está subiendo. Estamos pendientes a todas las preguntas que ustedes nos envíen desde su casa, y es muy importante para nosotros cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer. Ustedes tienen una parte muy importante y es el contenido, porque de lo que ustedes quieran saber es de lo que no va a hablar el Bishop. Y aquí tengo la primera pregunta. Viene de Vanessa Milano a través de Facebook. Ella dice: ¿es la muerte un espíritu? ¿Es la muerte un espíritu? No creo. La verdad que te necesitaría un poquito más de información para entender el marco de la pregunta. Pero la muerte es un, digamos que es una entidad, ¿verdad? Porque sí lo es. Así como la vida es causada por Dios, digamos que hay una entidad llamada la muerte. ¿Por qué decimos que es una entidad? Por el único sentido de que el Señor le habla en la Biblia como si fuese una persona, porque le dice: ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? Entonces vamos a decir que en ese sentido figurado es una entidad, pero la realidad es que es una causa o un final de un proceso que comenzó en el jardín del Edén. Entonces realmente no sé a qué se refiere esa persona en llamar a la muerte un espíritu. En ciertos aspectos se puede considerar una entidad por cómo Dios le habla, pero la realidad es que no es más que parte de un proceso, de un decreto dado en el libro de Génesis, que era la muerte que entró por un hombre pero salió por otro, que es Jesucristo. Amén. Además, Bishop, si me permites, en el mismo contexto también le habla al sepulcro. Dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Exacto. O sea, y no es una persona. Exacto. O sea que damos gracias a Dios. ¿Cuánto da un aplauso a nuestro Señor? Amén. No, recuerden que hay muchas cosas en el argot popular y en las culturas que tienen que ver mucho con mitología y un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, la famosa encapuchado con una hoz. Eso es algo que viene de un tipo de mitología popular. No es un personaje bíblico, ¿verdad? O sea, ¿saben lo que estoy hablando? La muerte que supuestamente está esperando a la gente en todos los rincones. Es un personaje mitológico popular
no es algo bíblico. Amén. Perfecto. Entonces, de Facebook, ¿qué le parece si pasamos al auditorio con César? ¿Dónde está César? Buenas noches, Bishop. Tengo a Margaret Rojas con nosotros. Margaret tiene 14 años en la iglesia, sirve en el ministerio de los niños. Tenemos un testimonio / una pregunta que ella quiere hacerte sobre constructores. Sí. Bendiciones, Bishop. Muchas gracias Dios por te todo lo bendiga. que hace. Es de gran bendición en mi vida, usted y su familia. Mi pregunta tiene que ver con el Sega Partners, porque cuando se hizo el reto, mi budget que tengo ya no tenía ningún espacio para dar algo más. Significaba que tenía que quitar un porcentaje de una necesidad básica para poder darla. Entonces yo le dije al Señor, si tú quieres que yo sea parte de esto que lo quiero hacer, yo voy a necesitar una provisión. Y oré, y sin tener que hacer absolutamente nada, era una bendición financiera en mi trabajo, sin yo tener que pedir absolutamente nada. Wow, me tocó bastante porque dice la palabra, ¿verdad? Pedid y se os dará, busca y encontrarás. Y yo decía, ¿qué tal si otras personas están pasando por la misma situación? Que son personas muy organizadas con su finanza. Yo no soy la mejor organizada, pero tratamos de ser organizados. No entra en el budget y yo sé que demanda una fe o una petición de nuestra parte para poder ser parte de la gran bendición que el Señor quiere hacer con Sega Partners. Así es, Gracias. así es. Amén. La pregunta de ella, Bishop, era si alguien es nuevo y nos ve por las redes sociales o quizás está aquí tentado, ¿cómo podemos motivarlo? ¿Qué podemos decirle para que crean, como dice la Biblia, sin ver como ella hizo y ver la manifestación del poder de Dios? Para que crean sin ver. Es importante que entendamos esto. Usted cree lo que quiere creer. Ok, permítame decirle esto. La fe es un acto de la voluntad. ¿Estamos claros? Por eso, todo lo que Dios manda quiere decir que usted es responsable. Y cuando Dios dice tened fe en Dios, quiere decir que usted es responsable de creer o no creer. Hasta ahora me están siguiendo. Es importante que entendamos que usted cree lo que usted quiere. Cuando los mandamientos tienen que ser ejecutados mediante su voluntad. Por lo tanto, si la fe es un mandamiento, entre otras cosas, hay un aspecto que solamente lo cumple tu voluntad. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué vamos a ser premiados por creerle a Dios o no creerle a Dios? Porque fue un acto de nuestra voluntad. Por lo tanto, nuestra fe, lo que nosotros creemos, habla también de nuestra devoción y de nuestro deseo de servirle a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Así es, tremendo. La pregunta número 3, Bishop, la tomamos de Facebook. Es Chris Romy. Dice, si el esposo de uno, es la señora que hace la pregunta, mira cosas indebidas como pornografía, ¿se puede afectar también la vida espiritual de la esposa, ya que hay puertas abiertas? Yo diría que se afecta la vida espiritual de la casa o la atmósfera de la casa, pero no personalmente la de la persona. Sería injusto que por el pecado de uno otro pagara. Hasta cierto sentido sí sucede a veces esas cosas, pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los padres comieron uvas y a los hijos le dio de entera, no se oirá más, sino que cada cual va a responder por lo suyo. ¿Estamos claros? Incluso Jesús hasta hace alusión a que habrán esposos donde uno se va a quedar y el otro se va con él, porque dice estarán dos durmiendo en una cama, y esto hace alusión a un matrimonio.
Y va a haber parejas de esposos donde uno se va a quedar y el otro se va a ir, lo cual a mí me indica que en cuanto a los actos de una persona, cada cual es responsable. Ahora, la justicia se siente en toda la familia y la injusticia también. Porque dice la Biblia, si tú tienes una pareja no creyente, no te separes, porque tu presencia, tu devoción a Dios santifica toda la casa. Por lo tanto, si lo bueno se siente en la casa entero, también se va a sentir lo malo. ¿Estamos claros? Pero en cuanto a la individualidad, cada cual tiene que responder por sus actos delante de Dios. Incluso la Biblia lo dice claro en el libro de Apocalipsis, que el Señor viene y pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. No habla de familia, no habla de pareja, no habla de iglesia, sino del individuo. Amén. Aleluya. Perfecto. Denle el aplauso al Señor, amén. Es así, creemos en esto. Así mismo es. Si usted acaba de sintonizarnos, envíe sus preguntas porque la estamos esperando. Y de las redes sociales vamos a pasar a Jaime. ¿Dónde estás, Jaime? Aquí. Ok, De este lado. adelante, Jaime. Aquí tengo al señorito dice Enrique Hernández de la bella República de Venezuela. Eso. Tiene una pregunta para ti, Bishop. Eso. Hola. Un placer, Bishop, estar aquí y servir con ustedes. Gracias. En la escritura muchas veces hay cosas que son cíclicas, que se repiten. Génesis, Apocalipsis y el árbol de la vida, por ejemplo. Yo estaba leyendo mucho el bautizo de Jesús y yo veo allí la segunda venida. Y voy a expresarme. Cuando Jesús se bautizó, dice la escritura que Juan el Bautista le hablaban de si era o no era, y él dice: entre ustedes se va a levantar uno. Y dice, después que se bautiza el último, Jesús se para y dice: vengo a bautizarme yo. Desciende el Espíritu Santo. ¿Dónde veo yo la segunda venida? Ya el Espíritu está aquí. Y físicamente, un segundo antes que Jesús venga, se va a bautizar a alguien en el mundo. Eso es un hecho. Que sea en África, en China, que sea aquí, eso es un hecho. ¿Cómo ve usted esto a las luces de cuál debe ser nuestra labor evangelizando y trayendo gente para que Jesús venga pronto? Amén. Amén. Lo que estás diciendo obviamente son conjeturas basadas en una palabra que dice que será predicado este evangelio en toda la tierra y luego vendrá el fin. Quizás estoy en desacuerdo en una cosa, si no malentendí tu pregunta. Yo no creo que se tenga que convertir la última persona, sino más bien que tenga que escuchar el evangelio. No estamos esperando a que todo el mundo se convierta. Estamos esperando a que a la última persona le llegue el mensaje y la oportunidad de rechazar o de aceptar a Cristo Jesús. Es interesante que dice que la fe de Noé y la devoción de Noé condenó al mundo entero. O sea que hay cosas, Noé, como dice la Biblia, que será como los días de Noé, no tuvo que esperar que la gente se convirtiera. Simplemente que la gente recibiera el testimonio del mensaje que Dios le dio a él por 120 años, y una vez eso aconteció, entonces el fin llegó. O sea que yo creo que en cuanto a nuestra asignación, nosotros hemos sido encomendados con el evangelio, pero no necesariamente a que la gente se convierta, sino simplemente a que reciba la oportunidad para que así se cumpla toda la justicia de Dios. Amén. O sea, nuestro trabajo es predicar, no convertir. ¿Estamos claros en eso? Nosotros predicamos, pero la persona se convierte.
Ahora, de que el Espíritu Santo nos ayuda tratando con el corazón de ellos para que ellos no oigan simplemente con estos oídos, sino que sean afectados con un poder que actúa en nosotros, como decía Pablo, y también en los oyentes. Eso es cierto, pero la realidad es que yo predico, la gente se convierte o no se convierte. Eso es cada cual, caemos otra vez en lo mismo, cada cual dará cuenta a Dios por sus decisiones y por sus obras. Amén. Amén, aleluya. Gracias, brother. Gracias por tu pregunta. Bishop, tenemos otra pregunta más aquí de Rose Esplácido. Dice: Bishop, mi tío se suicidó el lunes pasado y entregó su vida a Cristo. Pero por favor dígame, ¿qué puede ocurrir con su alma? ¿Qué pasa con las personas que se quitan la vida, pero entregaron su vida a Dios? Hay muchas posturas diferentes. La postura más terrible, y yo digo terrible porque está basada en un simple verso, y es el verso que dice: el que destruye el templo del Espíritu Santo será destruido por Dios. Pero si nosotros aplicamos esto vehementemente al suicidio, ¿por qué no lo aplicamos a la carne de puerco? ¿Por qué no lo aplicamos al cigarrillo? Porque tú estás destruyendo el templo. ¿Por qué no lo aplicamos al alcohol? ¿Por qué no lo aplicamos a la droga? Entonces ese verso se ha convertido en literalmente un martirio para las personas que tienen la desgracia de perder a un ser querido. Nosotros no podemos, después que una persona cruza al otro lado, por ponerlo así, nosotros no podemos hacer un juicio. Nosotros no podemos decir esto pasó, esto no pasó. Yo creo que está mal que tomemos ese versículo para condenar y enviar al infierno a toda persona que en un momento terrible de su vida se quitaron la vida. Tampoco me atrevo a decir no hay problema, el que se quita la vida va para el cielo. Tampoco me atrevo, pero sí te aseguro que ha habido grandes hombres que han pasado por esto, y que aún el mismo Elías le pidió al Señor: quítame la vida. Tenía un sentimiento de querer morirse. David le pasó eso mucho también. Entonces no juzguemos ni de una manera ni de la otra. Ahora, para responder lo mejor a tu pregunta, lo mejor que pueda es: yo no creo que ese versículo sentencia al infierno a toda persona, a algunas personas que en un momento difícil se suicidaron. No lo creo, pero tampoco puedo asegurar lo otro. No sé si me expresé correctamente. Amén.